¿Cómo yo sé que si pauso y continúo, esto después no se borra lo anterior, por ejemplo? Te graba por partes, en ¿Sí? audio separados, sí. Ah, ok, bueno. ¿Empiezan? ¿Quién comparte pantalla? Esa es tu computadora, Moreno. ¿Verdad que estoy buscando el archivo? La puta sabe todo el mensaje. ¿Cómo hago para sacar eso? Y no es ese que dice Salí. presentación de Matar 3, ¿no? No había otro. No. Moreno, salí y que Carlos comparta, así como quedamos. ¿Cómo salgo cómo salgo de esto? Que Carlos pone más ya compartir pantalla y ya está. Es que tiene que cerrar él para que yo pueda compartir. Para mí que no hace falta. Sí, me ¿Cómo sale el cierro? anuncio. Ahora cierro. No, tenía que dejar de compartir pantalla nomás. No pillo y nada. Donde dice stop sharing o algo Lo así. único, lo único rojo, Emon. Ya. Ya está. Ahí. La- Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Ya está, Profe. Carlos, ¿verdad? Sí, en breve comparto. Dale ya. Ahí, ¿Vale? Eso ahí es. ya está. Perdón por la Sí. tardanza. ¿Y después qué pasó? Lore, Sí, estoy. ¿Me pueden decir los integrantes? Esperen un minutito. Bianca Jara. Mantuvimos el mismo grupo que eran con los del segundo y se le agregó a un compañero más que estaba sin grupo. Ok. Ahí está, empiezan. ¿Puedo bajar más? Baja un poquito más. No se ve todo. Apreta ese que dice ajustar a la página, entonces así te sale por páginas nuevas. Ahí. Ahí mismo. Bueno, primero que nada, el terreno está ubicado en el barrio Tacumbú de la ciudad de Asunción, como ya sabemos, y posee una superficie plana de 8.800 metros cuadrados. Ahí en la imagen del Google Maps Earth se marca principalmente, o sea, la ruta principal, la calle principal en color rojo y las calles secundarias en color amarillo. La calle principal sería Ursicinio Velasco. El terreno elegido tiene unas dimensiones de 261 metros y de largo y de ancho 66,71. En uno de los estudios que hice, o sea, de curva de nivel, no sé exactamente, pero
posiblemente ninguna curva de nivel pasa por el terreno. O el que le tocaría sería la curva de nivel 60, pero mínimamente. Hola, Y, ¿sí? sí, vos pudiste ver las correcciones de los compañeros de la clase pasada y esta. La clase pasada no, pero de esta sí. Bueno, entonces más o menos ya sabes que tendrías que modificar, o sea, hablar sí ya sobre el plan maestro, no sobre la situación actual. O sea, ese terreno que vos estás mostrando en la primera imagen no existe ahí en esa imagen, ¿sí? Ah, sí, 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 entiendo. Ok. Estoy anotando. Y luego sería la vegetación existente, que marcamos más o menos ahí. Después puede bajar un poquito más, Carlos. Por eso, esa vegetación existente no va a existir, porque se va a hacer lleno, ¿sí? Ok, ok. Bueno, en cuanto al entorno, posee diferentes clases sociales, en las cuales son la media baja, la media y la media alta. En ellas se encuentran viviendas de diferentes tipologías. Como ya se había mencionado, el barrio se encuentra en una zona de riesgo, en los días de lluvia especialmente, que afecta prácticamente a los de la zona más baja, o sea, del barrio. Y, y nada, eso. La mayoría de las familias cuentan con la energía eléctrica, agua corriente, desagüe cloacal. Sus calles son empedradas y algunas ya están asfaltadas. ¿Cuentan con desagüe cloacal también ahí? ¿Cómo? ¿Cuentan también con desagüe cloacal? Sí, la mayoría de las viviendas poseen. Ok. Creo que sería el 70% más o menos. Yo creo que no tendrían esas viviendas una, La digamos, vivienda más creo que de la periferia, no porque son sí, por eso quizás estoy tengan pozo preguntando. absorbente y ese tipo de cosas, pero Exactamente. quería resaltar es que el análisis de sitio lo vamos a hacer de acuerdo al plan maestro, como si fuera que ya se construyó ese plan maestro, ¿sí? O sea, es cierto Correcto. que vamos a usar esta información como un antecedente, ¿verdad? Pero una cuestión, esto más ya para un antecedente a nivel de memoria del proyecto, pero el análisis del sitio y el contexto inmediato ya lo habíamos dicho y corregido con los primeros dos grupos que se presentaron. Entonces, porfa, a ver, me olvidé tu nombre, ¿cómo te llamabas? Lorena, Lorena, sí. utilizar los datos del maestro que ya compartimos todos y todos deberían de tener claro ya eso. Ok. ¿Puedes volver un poquito? ¿Puedes cambiar nomás, Carlos? O sea, bajar más. Ahí, ahí, ahí. Bueno, y el proyecto... Ahí pasaste. El proyecto planteado, decimos, o sea, estará ubicado en un barrio residencial, ya que es una de las zonas más completas en cuanto a las necesidades básicas del consumidor y los residentes de la zona. En cuanto a comisaría, a mini mercados, a todas esas necesidades que tiene el ciudadano, ¿verdad? Em, el barrio posee un esquema de viviendas sociales y, como ya había mencionado, diferentes tipologías, desde vivienda mínima hasta multifamiliares. Y también lo que podíamos resaltar sobre sus calles es que son anchas, o sea, totalmente inclusivas para las personas con necesidades especiales. Y también otra cosa que resaltar es la vegetación del barrio, o sea, de la zona. O sea, una zona confortable, de beneficios naturales para
adquirir en el hogar también. Sí, Miriam, acá yo calculo que estás hablando ya del plan maestro, ¿verdad? Miriam, no, Lorena. No, el entorno todavía. ¿Cómo? Miriam, no, digo. O sea, Lorena. Ah, Lorena, porque ahí decía Miriam en su... Mariam. Marian, Sí, perdón, leí Mariam. mal. Está otra entonces. Discúlpame, sí. Entonces, las avenidas anchas y ese tipo de cosas no existen ahora en el barrio. Justamente la accesibilidad es lo más está en déficit, la accesibilidad de servicios, todo eso que están nombrando, ¿sí? Mm, No sé qué sitio analizaste, porque en serio las calles de ahí están, casi no existen veredas, solamente la calle Ursicino de Velasco es la que recorre, digamos, todo, es la calle que conecta todos los barrios, pero a partir de ahí el resto de las calles son terraplenes, así como te digo, hay viviendas de madera, hay lotes, eh, digamos que no cuentan con esos servicios. claro, Entonces, pero sería enfocado un poquito más en la zona residencial, pero sí, hay que abarcar por bueno, completo el barrio. lo que te digo es que puntualices Sí, o nos digas en un mapita a qué entorno te referís, ¿sí? claro, está bien. Seguí nomás. El siguiente, Bajar nomás a mapa de actores. Profe, Sí. Sí. en las normativas deberían ir ahora, pero mi compañera tuvo que pasar. Casi un día ya está sin luz, Astrid. Pero está siempre conectada con su celular, así, hablando. Ya, ok, y le podrían ayudar a ustedes en lo que puedan. Si hay algún compañero que necesita ayuda. Yo creo que el equipo tiene que dominar todo el asunto. Claro. Sí, sí, sí. Si falta uno, vamos a jugar entre 10 y tenemos Así que es. asumir la posición del otro. Nos separa un partido por la falta de un jugador. Exactamente. Exactamente. Está Que bien. alguien Bueno, presente. en el mapa, el beneficiado va a ser el barrio Tacumbú, que posee 9.092 habitantes, el cual 48,7% son hombres y 51,3% mujeres, que cada uno tienen actividades así diferentes por edad, que hay en las descripciones que puse en las otras burbujas, me hubiese gustado poner porcentaje, ya que para mí es importante que no. Está cortando. Sí, tu audio está un poco recortado. ¿Puedes repetir, Bianca? Hola. Ahora Sí. te escuchamos. Sí, ¿del comienzo o dónde? ¿Y tu mapa de actores? Empezó. Ah, del comienzo. Bueno, que el beneficiado va a ser el Bacumbu, el cual posee 9.092 habitantes, en que son 48,7% son hombres y 51,3% son mujeres. Cada, un- cada uno con actividades así diferentes por edad, y en cada descripción, por ejemplo, actividades cotidianas como que asisten al colegio, no trabajan. Y me pareció importante poner esto, ya que así los docentes o tutores van a saber con ellos, ya que algunos no van a poder escribir, leer y todo eso. Bueno, en el centro, el proyecto para el barrio es el Centro de Convivencia Cultural, dirigido a los usuarios, que son permanentes, como los directores, profesores, administradores, tutores. Los profesores y tutores la lleva a hacer enseñar y van a impartir clases de música, audiovisual, teatro, danza, entre otros. Los temporal, que los alumnos que van a tener actividad en las clases teóricas y prácticas, pero no solo eso, también van a tener talleres, festivales, actividades al exterior, entrevistas, debates.
de visitantes, que serían el gobierno central, las fundaciones y la iglesia. Cité algunas fundaciones que encontré. La iglesia no encontré tantas en un mapa de unos compañeros pasados vi y ya anoté para agregar. De Dale. servicios sería mantenimiento y seguridad, y la discapacidad serían con personas con dificultades motriz y personas de tercera edad, que debo agregar las actividades que realizar ellos en este centro, que también ya noté. Ok. Está muy interesante tu gráfico. Es bastante entendible. Sí, está bien claro eso. Sí. Continuamos. Continuamos. Baja nomás, Carla. Buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. En cuanto a nuestros estudios de áreas y espacios especiales, ¿Quién es? Juan Moreno. Juan. Ok. Sí. Lo fui dividiendo en 3 partes, que sería comunidad, ciudadanos y familias. Podemos ver las descripciones que tiene cada sector. O sea, cada sector que va a ir esos espacios. En cuanto a comunidad, generar confianza en el bañado, revalorizar y regenerar las expresiones culturales, un sano esparcimiento, espacios colectivos para la convivencia y el disfrute de contenidos culturales, biblioteca y talleres varios. Eso incluiría a toda la comunidad del barrio Tacumbú. Ajá. En cuanto a niños, busca el acompañamiento integral, el apoyo escolar, la socialización a temprana edad y actividades educativas y artísticas. En cuanto a jóvenes, una convivencia y formación profesional, actividades educativas, deportivas y artísticas, con la cual eso vamos a ir buscando que los jóvenes se alejen de las drogas. Charlas y rehabilitación, ya que la zona cuenta con muchos jóvenes adictos, como todos sabemos. En cuanto con los adultos, capacitaciones, actividades de formación profesional y así también charlas. Y en familia, abarcar lo que sería el desarrollo de la cultura, arte y convivencia familiar, ya que sabemos en muchas familias hay problemas de violencia y demás cosas, para tratar esos temas. Espacios de reuniones, talleres domésticos y cursos educativos de emprendimiento. ¿Sí? Correcto. Correcto, está súper bien. ¿Puedes bajar, Carlos? Y estos serían los espacios así principales en el cual quisiera integrar a mi centro. Sería una promoción social y humana para la formación comunitaria, espacios para la promoción de artes y espectáculos, que sería lo principal del centro, formación artística y profesional, convivencia ciudadana, atención integral infantil. Me gustaría también una atención médica primaria, lo que sería lo básico, para consultas rápidas, no tan graves. ¿Puedes bajar? ¿Puedo aportar algo a Sí, eso? sí, te escucho. Sí. Me parece genial que tipo, ya tengas por lo menos identificado qué es lo que querés que pase, Sí. ¿verdad? Sí. A partir de este estudio. Me parece espectacular. Pero también hacer para complementar nada más esta información, vos estás poniendo como título espacios especiales, ¿verdad? Estás hablando Sí. del espacio de promoción social y humana, pero ¿cuál es el espacio para que se dé esa actividad? ¿Entendés? O sea, ¿cómo vos pensás Sí, completar? Entonces, esa por ahí ya podés, en este mismo gráfico, destinar ya
digamos, el espacio para que eso pase y después en el estudio de áreas le completamos, ¿entendés? Sí, justamente para estos espacios me falta una diapositiva más donde yo voy desglosando las actividades que va a tener cada ítem que voy nombrando ahí, que serían Entiendo, aulas, talleres. yo entiendo ¿Cómo? más también esto como el objetivo principal de tu proyecto, ¿verdad? O sea, Ya, Claro, o sea, esto vos estás hablando de una cuestión más genérica, entonces sí. lo que estaría bueno es ver cuál sería el resultado o cuál sería la respuesta a esto que vos querés brindarle o a estos espacios que vos querés generar. ya, ok. Voy a trabajar Una más en cosita, este. sí, con respecto a la atención médica primaria, yo no sé si Sí, cómo voy a mezclar el tema sanitario. Quizás pueda haber una oficina de ayuda social o una cuestión así, no de atención médica, porque vamos a tener en cuenta que dentro de todo el barrio ya va a haber un centro de salud, van a tener colegios, o sea, todo lo que, o sea, si ya, la memoria de todo el proyecto van a tener estos equipamientos, ¿sí? Entonces, para ya, no dando un poco nuestro programa, nomás para no agregar ya. Sí, externa. justamente por eso puse al final, porque era algo que estaba dudando, ya que Ok, el plan maestro va a contar luego con centros médicos para el así barrio. mismo, así es. Ok, Pero voy a ver. interesante es tu preocupación por el tema de apoyo, más que nada el tema de adicciones, ¿verdad? Quizás se Sí, puedan organizar actividades o programas lo específicos que para, podría haber. para, por ejemplo, el desarrollo por medio del arte, fomentar a otras buenas prácticas y sacarlo de ese No Una sé vicio. si ¿cómo? Bueno, quería hacer una observación y consulta, una consultación, Sí, una mezcla de observación con consulta. Yo no sé tampoco en relación a esa atención integral infantil, siguiendo el mismo razonamiento del profesor Sergio. O sea, yo entiendo esa atención integral infantil como un área, vamos a decir así, de tipo guardería. O sea, los que trabajan le dejan a sus hijos ahí, van a trabajar y sí, después... ¿entendés? Y yo no sí, sé agregué. si ese espacio sería yo le coloco el mismo valor de la atención médica. O sea, existe espacio específico para eso. Sí, ¿Entendés? O sería, sea, sí, porque convivencia justamente ciudadana la no me corrección. parece. ¿Eh? Te escucho, termina, no, profesor, te escucho. No, por ejemplo, convivencia ciudadana, nota 10, formación artística, nota 10, espacio para la promoción de arte y espectáculo, promoción social y humana, espectáculo también. Ahora, los últimos dos me parece que puede chocar con tu objetivo, ¿entendés? O sea, está Ya. medio dislocada de la intención del tema que se está desarrollando. Sí, No sé, yo justamente, mira, estoy pensando en voz alta, ¿ok? sí, O quizás dejar un lugar que sea seguro para niños, en el caso de que vayan Exactamente, madres a tomar clases exactamente. y no tengan Ah, dónde dejarle, sí, tener un lugar sí, ahí sí, ahí sí, sí. Por eso protección. justamente yo le decía de especificar ya, o sea, a partir de estos objetivos, trasladarlo ya a los espacios específicos a lo que él está pensando, ¿verdad? Porque por ahí nosotros ya, al leer atención integral infantil es como realmente leemos que va a ser una guardería 24/7 que tipo de la mañana ya Claro. van a estar la criatura, alguien le va a estar bañando, cambiando el pañal y demás cosas, ¿verdad? Y capaz que puede En ser un la espacio de misma, juego más para los niños mientras las madres estén en siguiendo, clase. Gracias. siguiendo el mismo pensamiento, ¿ok? Que el profesor Sergio dijo, no, de repente una madre puede venir y va a asistir a una reunión, tomar un café, qué sé yo, y le deja al chico allá como se dejan en el shopping, por ejemplo, ¿ok? Áreas de ya, donde puedan entretenerse. La misma cosa en relación a la atención médica, porque puede ocurrir algún ataque cardíaco ahí y tener un espacio, por ejemplo, eventual de ambulancia cuando tenés un
un número grande de personas, ¿entendés? Es Claro. importante tener una atención de emergencia, ¿ok? Pero no necesariamente una estructura médica. Totalmente. O sea, Bueno, entonces debería yo cambiar el Una nombre de enfermería eso. máximo. Ya, exactamente, una enfermería, pero que eso en realidad se va a usar más eventualmente en casos Sí. extremos, ¿ok? Sí. sí, estos dos puntos dan a entender que es algo muy general entonces. ¿Cómo? O sea que es algo muy complejo ya. Sí, muy complejo, sí. Sí, Que va a ser que va a abarcar todo lo que sería la atención médica y atención exacto. integral de niños. No. Ya. En realidad, Bueno, voy a trabajar entonces. en una clase de, qué sé yo, de formación profesional, alguien se lastimó, ¿entendés? Le atendés rápidamente en la enfermería y va al hospital, ¿entendés? Ya. O sea, algo rápido. Bueno, entonces Más un con mi apoyo. descripción, ya. ¿Puedes bajar, por favor, Charlie? Entonces, esos puntos en estas descripciones debo describir mejor a qué va a ir dedicado la atención médica primaria y la atención integral de niños. Ok. Bueno, y estos serían los espacios con el modelo base que enviaron ustedes. Ahora mismo no está nada agregado de mi parte. Son todos con el programa base. Sí. Ya. Y ahora vos vas a empezar a modificar esto a tu Sí, a tu Sí, necesidad, sí. a tu proyecto. Así es. Vas a Sí, sí. proponer. Sí, en realidad de este programa base yo eliminé 2 programas que me parecieron que estaban de más, que Dale. eran aulas de práctica individual, creo que decía, y el otro eran salas de informática. Creo que en otros cursos ya se podría hacer lo mismo. No siempre podemos estar 24 horas con un mismo tema en un aula. No, eso está correcto. Eso va, depende de la Sí. administración del centro en sí. ¿Okay? Sí. Así Ahora, mismo. hay necesidad a veces, por ejemplo, no sé si va a, por ejemplo, dejar un área de escuela de No, yo música. estoy escribiendo y estoy... Ahí va a necesitar espacios individuales de ensayo, porque imagínate una batería, Sí. ¿entendés? Tocando o un órgano, Sí. el tipo no se escucha, o sea, tiene que ser... hay algunas cosas muy específicas, Sí. por ejemplo, principalmente en la parte de música, ¿entendés? Que vas a necesitar espacios cerrados para grabación de 4, 10, 50 personas, no sé, ¿entendés? Y vas a Sí, tener espacios esos, de ensayo individual. sí, esos espacios sigo manteniendo. Ok. Sí. Lo que estaría Entonces, haciendo para la próxima entrega es un análisis más, vamos a decirle, más profundo y ir definiendo bien ya los espacios que voy a dejar y voy a agregar. Ok. Juan sos, ¿verdad? Juan, Sí, Juan Moreno. está bien ordenadito tu estudio. Bien ahí, seguí con eso. Está Sí. interesante el enfoque que también estás dando para ya visualizando casi Lo que, tu proyecto. sí, Ahora, eso que está diciendo Juan es muy importante considerar, eso va para todos. La racionalización espacial, o sea, la racionalización del uso de los espacios, porque como dice Juan, no necesitas, si vos tenés 50 actividades de estudio, no vas a tener 50 salas de aula, necesitas solamente 5. O sea, así es una mismo. cuestión de programación, o sea, hay que ver la cuestión de la economía, de espacio, en fin, y de la administración, la gestión de ese equipo. Así mismo. En las planillas, como vemos, donde aparecen las X serían donde no hay un metro cuadrado definido ni cantidad de usuarios definido. Dependería de la envergadura que va a llegar a tener mi proyecto para completar esos datos. Eso Claro, está en proceso. Está no, en proceso, sí. por lo que estoy viendo también son áreas más grandes, ¿verdad? O sea, son Sí. espacios más generosos. Sí. No son espacios confinados, ese hall, Pues los al aire libre. espacios estandarizados, por así decirlo, ya cuentan con los metros cuadrados y cantidad de usuarios que pueden llegar a tener. Ajá. ¿Puedes bajar nomás, Carlos? Acá estarían los espacios administrativos. Abajo.
Baja nomás. Puedes bajar, Carlos, Carlos, se fue a tomar un café. Charlie. Creo que llega tarde la señal. Estoy bajando. Dale. Acá estarían los espacios para el sector audiovisual. Sí, abajo. Sanitarios. Y acá abajo ¿Por qué pasa tan rápido? Va a salir el serían, ómnibus. Tranquilo, Moreno. Yo Que se quería tiene que ir a ver, su casa. pues creo que el ómnibus pasa a las 5 de la tarde y tiene llevándome que... otra vez arriba para ver mejor. Es que Exactamente. se está enfriando mi café. Ah, sí, baja un poquito más. Ah, no, aulas teóricas, está ok. Ahora audiovisual. Sí. Laboratorio, taller de producción, depósito. En esta planilla también me faltaría en una fila más agregando las descripciones especiales que necesitaría cada espacio. Perfecto. Como había nombrado el profesor Sergio en la clase pasada, una biblioteca necesita de una iluminación, vamos a decirle, no tan fuerte, por eso él recomendaba con ventanas a la orientación sur, ya que de ese lado se mantiene una intensidad de la luz, por así decirlo. Sí. Así es. Y ya tengo. Así es. Sí. Y abajo mismo, puedo bajar ahí otro. Estos serían las medidas de los sanitarios, los requerimientos. Siguiente. Un ratito ahí con respecto a los sanitarios. Sí. Más que nada estaría bueno, pues, ahí, exacto. Baño para maestra, eso para maestro de qué, de danza, de teatro, de Sí, eso informática. tengo que ver desglosar. Lo que te digo es ambiente, por ejemplo, baño con vestidores y duchas para zona de artes Sí. escénicas, por ejemplo, porque son los baños que específicamente necesitan duchas y Me ese tipo falta de cosas. desglosar más. Al ladito Sí. o poner al lado a qué grupo, a qué programa sigue, digamos. Ya. También debo agregar más cosas porque esto es solamente a base del orden básico que ustedes pasaron, de las necesidades básicas. Tengo que desglosar más. Perfecto. Hay que tener Dale. cuidado, Juan, Sí. porque estos son las áreas más caras de una construcción. ¿Okay? Sí. Entonces, tenés que tener un parámetro para colocar, lanzar, por ejemplo, inodoros, ¿entendés? Ya. Un inodoro, en un caso de escuela, un inodoro para cada 50 alumnos. ¿Entendés? Por ejemplo, Hay un cálculo, puedes buscar en internet cómo calcular eso también. existe Sí. exactamente una tablita que te indica la cantidad de duchas, la cantidad de inodoros, de lavamanos, para que puedas realmente Sí. dimensionar dentro de las necesidades. Y la cantidad de espacio va a ser en función de cómo vas a lanzar eso en el plano, ¿verdad? En la planta. De Así tipo de mismo, organigrama, sí, de tu partido. Sí. Sí, entonces esa parte está en proceso. Para la siguiente corrección o entrega va a estar ya Considerando mejorado y siempre, mejor expresado. considerando siempre que esto es lo más caro que tener una obra. Y los Y sanitarios. poder concentrar en puntos estratégicos de tu proyecto. Ya. Pero más bien, Juan, súper bien. Gracias. Sí, Y está bien. estos serían dos planos de apoyo más bien para ver cómo estarían distribuidos los metros cuadrados. Serían planos básicos, por así decirlo, porque aún no sabemos cómo va a ser la forma del edificio, si va a ser más rectangular, cuadrangular, triangular. Pero sería una forma base de cómo estaría distribuido. Perfecto, ahí en el Ahora laboratorio audio. no entiendo esas dimensiones y la superficie.
20 por 20, 80 metros cuadrados. ¿Cómo es eso? Ah, cierto. Compañero José, si puedes explicar esa parte. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahí dice 80 metros cuadrados, es un plano básico más o menos para 70 personas. O sea que en un cuadrado de 80 metros cuadrados, ¿cuántas mesas y cuántas sillas entran? Es más o menos la idea. Pero Esa no es hay mi ninguna Pero, relación con la medida de tu Sí. dibujo y la Estoy información hablando en que... relación porque ahí la superficie es 400 metros. sí. Ujú. 20 No sé por si- 20 dan 20 por 20. Sí, O sea, tu layout ahí está, algo está fallando ahí. cierto. Eso hay que corregir. La misma cosa en el otro, en el No, sí. laboratorio. Así mismo. Se equivocó tantito. Sí, vamos a corregir eso. Pero Otra igual cosa, una idea. estimar más o menos, es importante estimar más o menos, si tenemos 9.000 y pocos habitantes en el barrio, existe donde se va a trabajar, corregime Sergio, y ustedes también, chicos, sí. profesora también, 9.000 entiendo, todo el barrio o apenas ese sector de que Es- se está trabajando. Sí. 9.000 Aproximadamente. sí, pero eso del barrio todo, apenas el sector que se va a trabajar. Es todo el barrio. Todo el barrio. Bueno, es importante, por ejemplo, por un laboratorio audiovisual que estoy viendo aquí, inclusive sala de informática. En el audiovisual tenemos 35 personas. O sea, la demanda, hay que considerar más o menos una demanda, no creo que sea tan grande. Tanto, sí. ¿Entendés? Entonces, tratar de dimensionar bien esos espacios para que no te quede ¿cómo te voy a decir? Un zapato sector enorme y inservible. tener un pie chiquitito, ¿entendés? Sí. Es importante considerar eso, o sea, una sala de informática, no sé si, porque si vos ves salas, escuelas de informática, específicamente de informática, vos encontrás 6 hasta 10 sillas, ¿entendés? O sea, no sé, me parece que está súper dimensionado esto dentro de lo que me estás mostrando, ¿ok? Hubo un error de interpretación. No sé Sí, si interpretación o qué, pero hay más que bien ver. se predimensionó porque no teníamos la cantidad de usuarios aún. Sin Claro, o embargo, sea, esto van a ir ajustando después. claro. Yo Yo opiné y creo pensé que, como que la informática es lo que más hace falta en el barrio, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que acceden realmente a una computadora o a un sistema informático ahí? Son muy pocas las familias que cuentan con esa posibilidad y capaz sean muchas las personas que quieran acceder a ese servicio. ¿Quién habla? ¿Juan o José? José Coronel, José, Sí. en relación a eso, es interesante lo que está diciendo. sí, No estoy en desacuerdo contigo. Lo que yo te Ah. quiero decir, por ejemplo, si vas a entrenar, a capacitar personas, o sea, enseñarles informática a las personas, por ejemplo, vos no le vas a hacer, no le vas a pasar todo el día en esa sala a un determinado grupo de 30 personas. Podés dividir en horas aula, porque En horas. nadie aguanta más de una hora, 2 horas de una determinada actividad, ¿entendés? Entonces, por eso Sí. lo que estoy diciendo, racionalizar esos tus espacios. Ahora sí, como no estoy de acuerdo contigo, si la gente necesita un computador porque no tiene un computador en casa, ahí entonces podemos hacer un coworking. ¿Entendés? O sea, un espacio claro. donde la persona pueda acceder a una impresora, a un computador, en fin, y pueda recibir eventualmente a un cliente en ese espacio. O sea, puede desarrollar, va a contar con un espacio de trabajo fuera de casa. ¿Entendés? No sé si me estoy explicando. Sí, Este espectacular. es el llamado Muy bueno. coworking. O sea, Sí. gente que pueda trabajar en una sala grande donde tenés toda la infraestructura necesaria para desarrollar, vamos a suponer, un estudiante de arquitectura que viva en esa parte. Entonces, va a hacer su trabajo, no tiene computadora, no tiene impresora, entonces va allí en el coworking
hace una programación con la administración. Yo iba a querer de las 8 de la mañana hasta el mediodía, 4 horas. Claro. ¿Okay? Entonces tiene Sí. su espacio para... No sé si me explico. Muy Sí, buena perfecto. acotación. Sí, no nos olvidemos también que estuvimos analizando el tema de las economías, ¿verdad? El tema de la economía naranja, por ejemplo, que es Sí, sí. aparte de todas las que es cuestiones culturales, también está enfocado en el tema de redes y de aplicaciones o programación de aplicaciones para, para el uso, uso económico, ¿verdad? Sí, sí. Es súper interesante este planteamiento. Quizás en tu proyecto vos les des más enfoque a esta parte, ¿verdad? Otra cosa que me pareció muy interesante es que ya buscaste un ejemplo de cómo se equipan estos espacios. Sí, Por exactamente. ejemplo, en el laboratorio audiovisual sabemos que toda esa parte verde es a donde se filman los programas con el fondo verde famoso, ¿verdad? Exactamente. Me imagino que es eso. Entonces ya Sí, vamos es viendo eso. cómo, ustedes también ya van viendo cómo se trabaja en esos espacios, ¿verdad? Porque laboratorio visual, si no sabemos cómo se equipa, cómo se utiliza ese espacio, tampoco podemos llegar a un puerto. Entonces, me parece muy interesante que ya vayan viendo ejemplos de equipamientos en cada área, digamos. Que estaría bueno que aparte de estas dos, se vayan buscando ejemplos de equipamiento de las otras áreas especiales, ¿verdad? Ya sea de estudio de grabación o de salas de ensayo, eh, Sí, de danza y teatro, qué sé yo. Yo Sí, lo que para la diría es, en base próxima, a los ejemplos, tratar de ajustar también a la realidad de repente de su programa de áreas, ¿verdad? Sí. Porque como decía el profe, de repente, bueno, no vas a tener 30, 40 alumnos usando el mismo espacio al mismo tiempo. O sea, probablemente si esa es la sala de grabación con el fondo verde, no vas a tener los alumnos mirando sentados ahí cómo se graba, tipo capaz estén más distendidos y demás cosas. Entonces, ver la forma de adecuar, creo yo, esos equipamientos al programa que realmente tenemos. sí, generalmente, según lo que vi, en los laboratorios audiovisuales son más bien como plantas libres. Sí. Aparte de la sala verde, ¿verdad? Lo que yo planteaba son algunas mesas que se puedan mover con sillas y un proyector gigante donde se puedan ver ejemplos de audiovisuales ya hechos, ¿verdad? Entonces uno ve, analiza, Lo ve que, ejemplos y luego Por- pasa a la siguiente sala, ¿verdad? Lo que creo que le faltaría a esa plantita sería una sala de monitoreo Sí, donde ellos tienen las consolas de sonido y luces y ese tipo de cosas. Sala de edición también. yo sugeriría la posibilidad de estudiar lo siguiente, que las salas, la mayoría serán polivalentes, como la profesora estaba diciendo. Sí, Entonces, por ejemplo, una sala ¿cómo te voy a decir? De audiovisual, ese salón, que esa parte verde, por ejemplo, en determinado momento, porque tiene que ser seguramente aislado acústicamente, sí. además del equipo necesario de sonido, de luces y compañía, ese mismo espacio puede ser utilizado por el grupo de danza, por ejemplo, para O ensayos. de exactamente. música, que es O un de estudio de música, grabación también. sí, o de música, ¿entendés? O sea, o hasta de una orquesta, si se organiza una orquesta, pueden ensayar ahí, ¿entendés? O sea, ver hacer rendir tu espacio, o sea, que no quede ocioso 8 días, 7 días tu espacio, 6 días, mejor diciendo, un día nomás usar por 2, 3 horas, ¿entendés? Entonces Sí, tiene que dar al máximo esa sala de aula, ¿entendés? muy bien. Voy a llevar en cuenta todas esas acotaciones. Me serviría mucho, la verdad. Podemos pasar al siguiente, ¿verdad? ¿Sale? Ahí, muy bien. Este es el Centro de Bellas Artes, nuestro primer estudio de casos, que está en Puerto Rico. Para empezar,
en la morfología del terreno tiene una formación triangular similar a nuestro terreno actual. La ubicación, o sea, el entorno, también tiene más o menos una relación porque se encuentra en un entorno urbano, así como también hay una quebrada, una especie de formación rocosa en la parte amarilla, donde está la leyenda. Y a la mano derecha tenemos un río que pasa por detrás más o menos de la construcción. No sé si se puede notar eso. Y se nota. Río Macao, Sí, así mismo. Quebrada Mabú. Sí, las quebradas serían depresiones de nivel, ¿verdad? Son Sí, barrancos. sí, exactamente. Una Quebradas especie de significan barranco. barrancos. Sí. Y en el lugar se realizan diferentes actividades. Es multifuncional, eso es un buen punto también, lo que acabamos de decir. Cuenta mucho con plantas libres y también con un parque recreativo que tiene una especie de conexión con vista al río. Buenísimo. En las leyendas se puede ver un poco la circulación, en una recepción. Lo que está en color verde azulado es el sector público, que vendría a ser la planta libre. Eso tendría relación con las ferias y estas actividades que queremos plantear para el proyecto actual. Sí. Y lo que está en verde vendría a ser un salón auditorio grande. Un teatro vendría a ser. En el segundo nivel también casi lo mismo. Y también tiene salas de exposiciones, eso es importante también. Entonces, en la sala de exposiciones resolvemos lo que es la parte de la ayuda hacia los jóvenes con actividades artísticas, ya sea en la música, en la danza, en el arte, en la pintura, etc. No sé si tienen alguna consulta con eso. No, bien logrado el tema de, por ejemplo, buscar un ejemplo con características similares de terreno y de entorno. Bien ahí con eso. Sí. La siguiente diapositiva. ¿Qué merendas, profe Roque? ¿Cómo? ¿De qué sabor es la torta? No, no era torta. No era torta. No sé si ustedes conocen brigadero. Sí. Brigadero que mi nieta hizo ayer. Brigadero, ¿sabes lo que es? Leche condensada. Ponen en el fuego y van moviendo hasta que queda con un color de... sí, se le pone chocolate. Ahí se queda como si fuese la consistencia más o menos de una pasta. ¿Entendés? Y eso se hace en bolitas así para cumpleaños y compañía. Y mi nieta metió en la cabeza que quería comer brigadero y hizo ayer, ¿entendés? Entonces me trajo y me dijo era la última parte y media cucharita nomás. Como... Me dio Eso un te hambre deja con brutal. más ganas todavía. Son engordativos. Adelante. Sí. Volviendo al tema, tenemos como volumen principal varias formas que se fusionan. Esto también tiene relación con la forma propia del terreno. Tenemos cuadrados, rectángulos, los pilares que sirven de elemento conector, una superposición de formas y una irregularidad conceptual, lo llamé yo, porque esa parte triangular en punta que termina hacia la superposición celeste, hacia ese lado termina lo que viene hacia el terreno, ¿verdad? Entonces, personalmente yo creo que utilizó esa cubierta como para dar alusión a la forma del terreno. Y es lo que podríamos utilizar también en nuestro proyecto. Y presenta varios volúmenes irregulares. Todo eso se interconecta y crea una forma, no es una forma continua, sino que todos los elementos se fusionan y se conectan entre sí. Y abajo forma una especie de planta libre que es independiente a lo que está en el interior, independiente al teatro, a la sala de exposición, etc. Y eso es importante también cuando queremos separar el espacio público del espacio privado.
quería nomás hacer una pequeña observación. Sí, No hay, dentro de lo que estoy viviendo, no hay volúmenes irregulares, ¿ok? Hay volúmenes bastante, son volúmenes bastante sobrios, vamos a decir así, pero lo que le da gracia a ese proyecto exactamente es esa composición volumétrica que tiene, que como estábamos hablando de volúmenes estáticos y dinámicos y compañía, torna, vuelve, le da un aspecto de dinamicidad interesante. Podemos ver eso en el propio corte o elevación o fachada, no sé si es interesante, o sea, esa musicalidad, vamos a decir, que tiene esa composición de altos y bajos, ¿entendés? sí, De entrada y salida, ¿entendés? De volúmenes que avanzan, que reculan, ¿entendés? De repente exactamente. se lanza esa punta hacia arriba, ¿entendés? Es muy interesante, por eso tenemos que ver, al analizar una cosa de esta, tenemos que ver esas cosas, o sea, con mucha propiedad, o sea, tenemos volúmenes muy fuertes que aparentan irregulares por la composición volumétrica que el arquitecto usó. Sí, Por ¿Sí? por la agrupación misma de esos volúmenes puros. Exactamente, exactamente. y eso es muy, muy cierto. No sabía nomás nombrar correctamente lo que trataba de expresar el arquitecto con su obra. Y no, Este, exactamente, estamos para eso. Para sí, eso estamos. Pero está, o sea, mirando estudios de casos anteriores, están muy bien estos chicos. Sí, este estudio está muy interesante. Gráfico, por la, digamos, por el, ay, no me viene la palabra, por la asertividad de escoger esta obra también. Sí, sí, ajá, sí. Fueron felices en la elección de la obra. Sí. En el análisis también. También, sí. Aprender el léxico arquitectónico es una cuestión de tiempo. ¿Entendés? Yo no nací sabiendo eso. Yo fui aprendiendo. Como los profesores también, y ustedes van a aprender también. ¿Entendés? Entonces, claro. es muy interesante el estudio, ese estudio que separaron ahí. Yo no sé si ya vino eso de donde ustedes buscaron, pero independiente si ya vino o no vino, no importa eso. Vamos a decir así, seccionar todos los elementos y analizar los elementos de forma separada, y de abajo enseguidita se ve esa perspectiva apenas volumétrica de la cosa. Sí, Y abajo de eso todavía ya tenemos la fachada, y después tenemos la sección que es un edificio muy lindo, y la forma que están presentando para análisis realmente no necesita de grandes explicaciones. Eso Así claro. mismo. habla, Esa fue la Claro, idea. todo. habla por sí solo. Y en realidad sí me sirvió bastante este proyecto porque busqué muchísimo y vi que reunía las condiciones. No tenía mucha información, muchas de las imágenes también eran pixeladas y todo eso. Pero igual fui viendo la forma que tenía y traté de analizarlo un poco y coincidió bastante bien. Y Sos un aparte, José, José, vos sí, cumpliste con el objetivo. Vos quizás no encontraste toda la información, pero vos generaste la información. Eso es lo que claro, no, sí, eso nos fue la gusta idea. mucho más. Claro. Sí, exactamente. Esa es la idea, ¿entendés? Esa es la idea. En cuanto a la materialidad también es bastante interesante porque tiene mucho hormigón expuesto, utiliza losa potenzada, también utiliza pilares metálicos, y lo más llamativo son estos muros cortina de diferentes colores. Ajá. Resalté bastante que el lugar donde está implantado esta obra no es muy, no tiene una morfología muy relevante, vamos a decirle. O sea que es el único edificio que llama la atención, básicamente, con relación al resto. Hay una cosa, José, también, y para todos los chicos, ¿verdad? Tener en cuenta el paisaje que van a tener y las vistas que van a tener, privilegiadas que va a tener, ya que estamos primero, por un lado, vamos a tener el skyline de Asunción, por otro lado, tienen todo lo que es el río y esa parte natural que está enfrente, ¿verdad? Entonces, es como que tenemos que tener en cuenta que en algún momento, qué sé yo, podría servir de mirador a alguna parte, o
o Exactamente. Esa es la justamente idea. dentro del edificio enfocar o encuadrar, digamos, pensando ya en qué tipo de paisaje queremos ir mostrando desde dentro para afuera, ¿verdad? Claro, exactamente. Y tratar de lograr esa conexión del interior con el exterior siempre. Súper. Y creo que eso es todo. ¿Puedes explicar el siguiente, compañero? Dale. Súper bien, José. Bien, José, Gracias, bien, profe. bien, bien. Gracias. Ya dije, sos un capo. Gracias, profe. Gracias por los consejos, más que nada. Buenas tardes, profesores. Buenas. ¿Se escucha? Hola. Creo que tengo la Carlos? conexión inestable. Sí, yo soy Carlos. Ok, Carlos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, ¿Te Sí, escuchas? escucho. ¿Te escuchas? cualquier cosa, te gritamos. Dale. Bueno, yo elegí este centro cultural MECA, que está en la ciudad de Bordeaux, Francia. Y elegí particularmente porque el equipo busca convertir en una extensión del paseo de la ciudad, que une una estación de tren que está cerca del proyecto, le voy a estar mostrando, que se llama Saint-Jean, que es San Juan en francés, y el río Garona, que tiene al otro lado. En particular me gusta mucho porque es lo que quiero lograr cuando empiece a diseñar mi proyecto, ¿verdad? Que este parque lineal que vamos a tener al lado se pueda conectar también con el río o la avenida Costanera. Y me sirvió mucho lo que el profesor Sergio estuvo diciendo, que teníamos que leer un poco la memoria del proyecto para identificar cómo fue partiendo el arquitecto o el equipo que tomó esta obra. Ellos quisieron unir tres instituciones de instituciones culturales en un solo edificio. Como ven, uno se llama FRAC, ALCA y ORAMA. Y quisieron fusionar esos tres, y leyendo su memoria fui partiendo, como ven en los gráficos, cómo pudo dar esa forma al edificio, ¿verdad? Siendo un prisma rectangular y extrayéndole el parte superior y en el medio, donde ellos quisieron lograr ese pasillo, esa intervención, esa conexión que hay entre el paseo, o sea, la avenida de la estación de tren con el río Garona de Francia. Prácticamente, prácticamente ahí tenés como tres grandes, esas tres instituciones. En tu caso, se podrían dar, por ejemplo, las tres especialidades: bloque de música, el bloque de audiovisuales y el bloque de artes escénicas. Todo en un mismo Sí, así edificio, mismo. pero separado o sea, se entiende tu idea y por qué elegiste esta. Yo Y quería hacer, aparte mezclan también... Sí, te escucho, profesor Roque. yo quería más decir una cosa interesante que me agrada mucho ese análisis que estaba abordando, que también el compañero anterior abordó. Solamente que en tu caso me traes o nos traes la idea primaria del arquitecto, que partir de un prisma rectangular, un volumen puro, y fue haciendo las disecciones o bisecciones de este elemento, y prácticamente hace si podemos ver la fotografía a la izquierda, es una escultura. Eso es una escultura, es una cosa, y parte de que exactamente de un elemento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos proyectos. Es un juego, pero tenemos primero que organizar los espacios para que podamos llegar a eso. Ajá. Muy interesante tu Tu elección estudio de caso. y el estudio de caso, la forma de analizar también está muy interesante. Los dos están muy interesantes. Sí, en la escala sale un poco lo que sería implantar en nuestro proyecto, ¿verdad? Pero la intención que tuvo el arquitecto y el equipo
me gustó mucho. También porque crea este espacio, esta sala Espacio urbana, y es, conector. Sí. sí, el espacio conector al aire libre. Y aparte de eso también tienen terrazas que funcionan como mirador también. Como ven en el fondo de la pantalla, o sea, el fondo de mi diapositiva es el río La este vista. Garona y la vista, ¿verdad? Que sería más o menos igual, me imaginé lo que sería en nuestro caso, ¿verdad? La Y como costanera y estuvo el río diciendo el Paraguay. profesor Sergio, claro, claro. Y como estuvo diciendo el profesor Sergio, también ellos unen tres instituciones culturales que estuvo diciendo la profe Patti hace rato, que era uno de danza, teatro y que sería audiovisual, ¿verdad? Prácticamente casi igual. Y eso, ¿verdad? También por la zona ribereña, como es en nuestro caso también. Entonces, leí Ahora está cortando, se está cortando. Sí. ¿Te sí, fuiste? a mí también me sale. No, acá estoy, sigo. Ah, ok. ¿Puedo pasar? Sí. Y por mí, no sé si los profesores tienen algo a observar. Yo no. Pasamos. Lo funcional y todavía porque es un poco complicado armar este, este proyecto, ¿verdad? Pero tengo un poco de los esquemas que pude encontrar en la propia página, ¿verdad? Que enmarcan lo que es la circulación vertical y horizontal y también los sectores administrativos que, que me faltan enmarcar, ¿verdad? Conseguí un poco de dos cortes también que me ayudó también a comprender mejor lo que es el proyecto. Perfecto, está muy interesante Sí. está muy interesante el trabajo. Muy Y interesante el material visual que estás presentando. Está también muy claro. Una observación que iba a hacer, me olvidé, ahora me recordé de nuevo, estoy recordando, es lo siguiente. Me parece viendo la foto, hay un texto donde dice, la fachada de Meca está compuesta casi por sí, su totalidad. Bueno, arriba, encima mismo de ese texto, está una perspectiva, una foto con perspectiva y gente adentro. Lo que quiero que observen es el pavimento. O sea, me parece muy interesante, por lo menos para nuestro clima, tener un chapado de eso de aparentemente cemento, ¿verdad? Ajá. sí, en Eso, realidad es cemento árido. prefabricado. Sí, y queda una cosa muy árida, o sea, tratar de ver una cosa más verde, suelo natural, y, tratar de explotar eso en el proyecto. Porque veo también Claro, aquí en el corte que está en el medio, la foto de la imagen del medio, se nota que es una losa eso, no es un piso natural. ¿Ok? Claro, no. porque hay, sí, Es se una nota losa. que es Es una losa. una losa, sí. Tengo una duda que me ayudan a poder hacer la parte de la estructura. No se Acá está habla entendiendo, no se está de hormigón entendiendo, prefabricado. no se está Hola, ¿me entendiendo. escuchan? Ahora de nuevo. Vamos. Yo lo que, o sea, no estoy comprendiendo bien es cómo es de hormigón prefabricado, cómo estos sujetan a la estructura, porque tengo plantas y veo muy poco, o sea, no marcan mucho los pilares, pero viendo así fotos del centro, veo que son estructura metálica lo que utilizan. ¿Y cómo hacen ellos Puede ser. para...? Hoy se hacen estructuras, bueno, ¿sabes dónde podés ver una estructura de esa? En el viaducto que están haciendo enfrente al botánico, que son Sí, estructuras prefabricadas, o sea, ellos van a llegar con toda la losa y van a colocar encima, ¡pum! ¿Ok? Sí. Entonces no funciona eso. Vos tenés los pilares se fabrican afuera, ¿ok? Las losas se fabrican afuera y hacer un rompecabezas después de eso. ¿Entendés? Lo que ya, vas a necesitar realmente es toda la base del edificio, vas a hacer
en el local, In situ, sí. ¿okay? In situ, y venís con los pilares. Vas a romper las partes extremas de los pilares y los hierros que están esperando de la zapata. Ahí haces una unión entre un elemento y el otro. ¿Okay? No sé si se rompe esto o hacen se llama... Con ménsulas. Compounder se llama no, me refiero al encaje del hierro en la nueva estructura de hormigón. O sea, Okay. se perfora el hormigón y tenés sobra de hierro. En esos agujeros del hormigón se coloca ¿cómo se dice? Es un producto. La SICA tiene como el nombre de compound, que es una pasta que se pone, se encaja y no hay más quien quite eso. ¿Okay? Y las otras son sobrepuestas, o sea, la losa viene y son colocadas encima de mésulas o mésulas. Sergio. Ménsulas. De que tienen los propios pilares que van a servir de apoyo a esa losa. O sea, poco puede hacer todo prefabricado. Una cosita, José, estaría bueno que ponga... Carlos, perdón. Que ponga las plantas. Justamente vos decís que encontrás muchas plantas libres, pero no vemos aquí el tema de la planta. Entonces ahí podríamos también, el tema de la estructura, siempre tenemos corte, o si tenés algún esquema estructural o corte y planta, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener, si no tiene pilares, ¿qué está utilizando como pilares? Quizá la utilización de las circulaciones verticales podrían funcionar como grandes pilares también, ¿verdad? Pueden ser, no sé, pueden ir funcionando como esos pilares y después ahí yo veo en el corte todo ese piso, digamos que tiene el mirador y esa parte, se nota que funciona como una gran viga. No sé si una viga Warren o la otra, pero es más o menos como un puente, una estructura como un puente. Ya entiendo. Y lo que le quiero preguntar, voy a subir un poquito. Se cortó. El lateral. Se está cortando. Hola. Sí, ya terminó ya. En el sector lateral de la fachada hay un tratamiento que se ve como que el muro entra. Sí. Y en el corte se ve mejor. ¿Eso cómo se sostiene si es de material, o sea, es de hormigón prefabricado, cómo eso se sostendría ahí teniendo esa gravedad ahí que pueda... ¿De qué punto estás hablando? ¿Se ve lo que yo estoy mostrando con mi mouse o no? Sí, estoy viendo ahora. Sí. Sí, Bueno, ¿qué es lo que... en el corte se ve de esta manera. Sí. Y esto son paneles de hormigón prefabricado, ¿verdad? Yo No pensé necesariamente. también, No necesariamente. no necesariamente. No, vos Ya, podés en tener este sector entonces no sería... No, toda la estructura podés hacer en prefabricado y los septos, o sea, las paredes, podés usar otra solución, o sea, hacer solución mixta, por ejemplo, puede ser metal, ¿entendés? Puede ser de mampostería, en fin, no sé qué material es ese, pero no necesariamente sería una estructura prefabricada, esta parte que me están mostrando. Claro. Y bueno, otra cosa, como dato relevante también, me gustó mucho que utiliza la iluminación natural. Como ven, tiene así como paneles de vidrio intercalados con diferentes medidas y en varios sectores del edificio. Es interesante para hacer un análisis según la orientación, ¿verdad? Las orientaciones Claro. más castigadas por el sol vas a tener menos perforaciones y etcétera, ¿verdad? Sí, en el edificio mismo se nota también que no todos los sectores tienen esa perforación, Así es. ese intercalado de vidrio y el cerramiento. Por eso me pareció muy interesante también.
Ok. Seguimos. Y eso es todo. Hasta acá llegamos. ¿Ustedes son 2? No, No, son 4 las somos chicas también. 5. 6. Cinco somos en total. Ya, Faltan 3 pero análisis. Juan, Carlos y José. Son 6. Faltan 3. En realidad somos 6, 6 6, 6, 6. Son y 6. hoy nomás nos percatamos que tenía que ser uno por persona. Faltan 4 análisis más. ¿Cómo es eso de uno por persona? Una obra analiza un alumno. Ah, sí, ok. Sí, podemos hacer 7 o 8 también, sin problema. Ajá, viene ahí. Pero Sí, con hubo 6 una está bien. confusión. Fernando, ese está Hubo una solo. confusión nomás ahí. Porque Vale. en la clase pasada yo no me pude conectar. No sé si se dijo en la parte virtual que debían ser 5. Pero Sí, como me dijeron que claro, como se cambió el método, esto pues iba a ser individual, ¿sí? sí, Entonces decía 2 obras por cada 2 obras, decía, ¿verdad? claro, Entonces, cambiarse grupal nos pareció interesante que cada uno analice una obra. sí, Está tiene cerca, bastante está lógica. correcto. Está correcto. Muy bien, así va a ¿Estamos? ser. Para la Dale. próxima Sí. corrección, entonces vamos a ponernos. El resto, ok. Sí. Lo único que Pero también bien, bien, chicos. traten de ponerse de acuerdo en la secuencia que hacen sus análisis. O sea, si ustedes ya arman un esquema Sí. para todas las obras, va a ser mucho más claro cuando van pasando, porque como tienen varios gráficos y demás cosas, de repente uno pone una cosa, en el otro no, entonces esperaría ver todo. Y otra cosa, no en relación al análisis de la obra, y sí al resto del trabajo que es de interés de todos. Todos tienen que saber y dominar perfectamente con el marco legal, por ejemplo. Ustedes necesitan saber, Sí. los 6 necesitan saber, no es fulano no está y era la parte de ella, no. Todos tienen que estar en condiciones de entrar en campo a cualquier momento. Menos En la obra cua- que ustedes están eligiendo para análisis, ¿verdad? Porque cada uno sabe las características de su obra. En cuanto al trabajo en general en la presentación, creemos que está, vamos a decirle, acorde. No hay mucha diferencia del tema de letra y colores. Si podían orientarnos en eso. No, con la profe Patti te estaba diciendo como uno seguir el mismo orden El momento en del el- estudio de las de obras, nada obras. más. Ya. O sea, Ok. primero se ve la parte poética, segundo se ve lo formal, ¿verdad? Tener un ordencito, Ya. entonces todas las obras van a tener un orden de análisis iguales, ¿sí? Sí, ya, Muy entiendo, bien, parece bien. Gracias. Perfecto. Gracias. Chao. Chao. ¿No? Muchas Por gracias a nada, vos no por toma Gracias a todos. tu café.